No las vamos a visitar de la manera como está establecido en la escritura, pero sí las vamos a visitar las 7, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, el capítulo 1 nos habla quién es el ángel. El ángel es un mensajero y los pastores son los mensajeros de las iglesias. Versículo 12, Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. ¿Por qué empieza a decirle que el que tiene la espada aguda? Porque había persecución y había espada, había muerte. Entonces, si hay muerte, el Señor, hay una muerte, pero es una muerte eterna, es una muerte segunda. Y el Señor les está diciendo: tienen miedo a morir, más vale que tengan miedo a la muerte eterna. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto. Miren lo que dice a la iglesia: donde mora, donde tiene su trono, ¿quién? Satanás. ¿Sí? El altar de Zeus, ¿se acuerdan que les dije allá en donde estaba la maqueta? Miren ese altar. Ese era el altar de Zeus. Los templos, había varios templos aquí. Este era el templo de Trajano, el templo de Zeus. Pero un altar, ¿qué se hace en un altar? Sacrificios. Sacrificios, ¿verdad? Entonces, en el altar se hacían los sacrificios al culto imperial, al culto de Zeus. Había un altar de Zeus, también era en referencia al culto imperial como Señor y Dios. Esculapio, dios de la medicina. El que no se rendía culto al emperador era martirizado y muerto. Por eso Jesús dice: yo tengo la espada aguda. Tenía que traer un sacrificio en el templo. Ahora, el altar ya nos dijo Mahmoud, se llevaron piezas para Berlín. Ahora, algo muy interesante. Mide 170 pies de ancho, 110 de largo y 40 de alto. Tenía 4 pisos ese altar de sacrificios. Ellos creían que Zeus era el máximo dios, el jefe de los dioses era Zeus. ¿Y Satanás quién es? Es el jefe de los demonios, ¿verdad? O sea que había muchos templos, pero el altar a Zeus era el jefe de todos los demás altares, de todos los demás jefes. Así como Satanás es el dios de los demonios. En 1871 enviaron su primera piedra a Alemania. En 1889 terminaron de edificarlo en Berlín. Ese mismo año nació un niño llamado Adolfo Hitler. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. Y en 1930 fue abierto al público. El trono de Satanás, donde gobierna, es el altar donde se sacrificaba a Zeus. En el tiempo de Antipas se sacrificaban a los cristianos. Escuche bien. Antipas, ¿cómo lo sacrificaban aquí? Había un toro de metal y en ese toro tenía una puerta. Entonces, a los cristianos los metían y les amarraban las manos y les amarraban los pies. Y por abajo le prendían fuego, lo rostizaban. Entonces, Antipas, el testigo fue rostizado, fue sacrificado en el altar. Y dice el nombre: mi siervo Antipas, donde fue muerto. Ahora imagínense, y cuando ese toro, cuando la persona que estaba adentro estaba torturando y pegaba los gritos por las narices del toro, era como un toro que estaba aullando. ¿Me entiende? Era el sonido que sacaba y era un sacrificio para el dios Zeus. Ahora, ponga atención. Hitler sacrificó a 6 millones de judíos. En griego, quemado se traduce caustos. El completo entero del griego es holos. Si unen las dos palabras en griego es Holocausto. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Hitler usó el mismo altar de Zeus para poner su plataforma y dar su speech
para que los alemanes persiguieran y martirizaran a los judíos. ¿Qué hizo el emperador en Pérgamo? ¿Persiguió a quién? A los cristianos. Martirizó a los cristianos, ¿verdad? Entonces, el arquitecto Albert Speer edificó ese altar, ese podio, donde él daba sus speech. Entonces, ¿dónde está el trono de quién? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dios siempre va a tener un representante, alguien que le crea a pesar de las circunstancias, Amén, a pesar amén, de la adversidad, a pesar de la adversidad. Siempre va a haber alguien que le sea fiel a Dios y que no le importa morir. Sí, amén, amén. Y el Señor le dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero el Señor le dice, yo sé dónde tú vives. Donde tú vives no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque moras donde Satanás gobierna, donde el trono de Satanás está ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerda de Balaam? Que Balac le dijo, ven, quiero que maldigas al pueblo. Y él dijo, yo voy a ir, te voy a dar feria, te voy a dar dinero. Y cuando iba a ir el Señor le dijo, ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo que podías ir? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén, amén. ¿Me entiendes? Amén. Y quiso intentarlo. Y el Señor le dijo, tú no puedes ir. Y se acuerda que la burra le habló. Entonces, cuando nosotros nos cegamos, hermano, Dios usa hasta una burra para hablarlo. Y aún estamos tan ciegos que no entendemos. Un hombre que tenía revelación, oyó hablar la burra y no le hizo caso. Qué tremendo, ¿no? La terquedad del ser humano. Y el Señor le dijo, ve pues, pero vas a decir lo que yo te diga. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le dijo, mira, yo no los puedo maldecir, pero hazle así, haz lo que ellos forniquen, que ellos coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces van a desobedecer a su Dios y ustedes no necesitan hacer nada porque el Dios de ellos los va a castigar. A veces nosotros somos tan desobedientes, hermano, que Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros mismos nos ponemos tropiezo. Nosotros mismos, hermano, nos enlazamos en los dichos de nuestros labios y caemos presos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. A veces no le eche la culpa al chamuco siempre. No le eche la culpa, analice, hágase una evaluación. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy agradando al Señor? ¿Estoy siendo obediente? Entonces, ¿de dónde viene esta prueba? ¿Viene por mi desobediencia o viene verdaderamente por el enemigo? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que ellos tienen una espada para matarte, pero yo tengo una espada en mi boca para destruirte. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué les dije hace rato que veníamos? Que agarráramos una piedra. ¿Tiene una piedrecita blanca? Sí. Entonces, si usted mira estos muros, en esos muros se ponían los nombres de personas vencedoras, de personas importantes. Entonces, si usted vence, a los vencedores se ponía el nombre de ellos. No se ponen los nombres de los derrotados, no se ponen los nombres de los cobardes. ¿Usted ha visto un mural que diga, estos fueron los cobardes que murieron? ¿Se acuerdan de los 10 espías? ¿Quién se acuerda de los nombres de ellos? Pero ¿quién se acuerda de los 2? Porque los vencedores, Dios nos da en una piedrecita, va a poner tu nombre y el mío si nosotros vencemos. Pero es decisión tuya. Tú decides si quieres ser una persona victoriosa, si quieres vencer. Tú tienes que dar esos pasos de fe si tú quieres llegar a ese lugar. Estamos en Pérgamo. No era fácil. Había persecución, había muerte, había sacrificio, había tormento. Sin embargo, había pocos fieles. Entonces,
No te preocupes quién sirve o quién no le sirve. Preocúpate servirle tú. Amén. Preocúpate por tú agradar al Señor. Porque al fin de cuentas, en aquel día el Señor le va a decir, ¿qué hizo tu vecino? ¿Qué hizo fulano? ¿Qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos? Sí, amén, amén. Él va a poner una piedra blanca a los vencedores. Sí, El que tenga oído. Oiga. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenga oído, que tienes que entender lo que se está diciendo. ¿Me estás oyendo? Cuando nos dicen, ¿me estás oyendo? Estamos diciendo que ¿me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? No solamente es oír por oír, porque nosotros los hombres, nuestras esposas nos dicen, oye esto, ajá, oímos, pero no ponemos atención. Y después dije, ¿qué me dijiste? ¿Qué no me dijiste? Sí, pero no lo capté o no lo entendí. Entonces muchas veces escuchamos lo que Dios nos está hablando, pero no lo entendemos o lo tomamos a la ligera y no lo comprendemos. Al que venciere, yo pondré su nombre en una piedrecita. Y solamente lo sabe el que recibe ese nombre. Ahora, quizás tu nombre no te guste. Quizás te lo pusieron porque naciste el día de un santo, de un ídolo que tus padres adoraban, veneraban, ¿verdad? Como Macarena, ¿no es cierto? Pero en aquel día Dios te va a dar un nombre nuevo. amén. Dios nos va a dar un nombre nuevo. Qué tremendo, ¿no? Amén. La persecución, altar, sacrificio. Esta era una fortaleza porque estamos arriba de una montaña. Vamos a ir a Tiatira, probablemente mañana, o no sé si ahora. Pero en Tiatira, para venir aquí tenían que pasar por Tiatira. Y Tiatira era un lugar de sacrificio. Entonces ahí, cuando llegaban allá, ellos estaban, oh, ahí vienen. Se preparaban, los arqueros, todos estaban ya listos esperándolos. No los podía sorprender, porque era difícil atacar esta fortaleza. Escribe al ángel, al pastor. El pastor somos mensajeros. Mi responsabilidad es darles el mensaje. Si usted lo recibe y usted cambia, esa es responsabilidad de usted. Así El día de que yo tenga que estar delante del Señor, me va a decir, ¿cumpliste con lo que te dije, Señor? Yo les dije el mensaje. Cuando usted recibe una carta, bueno, ya ahora no se reciben cartas, ¿verdad? Ahora puros correos electrónicos. Pero cuando usted recibió una carta, usted no se ponía a pelear con el cartero. El cartero simplemente era el mensajero. Él entregaba el mensaje que venía dentro de esa carta. Y las 7 iglesias son cartas. No solamente eran iglesias o lugares geográficos, pero es la iglesia en general. Y todas las iglesias hemos tenido algunas de esas pruebas. Hay iglesias en China donde hay persecución, hermano, donde fueron la gente y le preguntaron, ¿cuántos de aquí han sido perseguidos? Y todos levantaron la mano. ¿A cuántos los han metido cárcel? ¿A cuántos les han disparado balazos? Le dijeron, vamos a orar para que no haya... No, déjanos así. Porque cuando dejamos de ser perseguidos, nos hacemos flojos. Y nosotros vivimos un evangelio muy cómodo, muy fácil. No hay prueba, no hay persecución. Nos pica un zancudo y lloramos. ¿Y por qué me picó el zancudo? Si nos reprenden, nos vamos de iglesia. ¿Me entiendes? No queremos cambiar. Cambiamos de iglesia, pero no cambiamos de actitud ni de corazón. Amén. Sin embargo, aquí en Pérgamo había un remanente fiel que a pesar de la persecución se mantuvieron fiel sin importarle la muerte, sin importarle el tormento, sin importarle el sacrificio. Ellos fueron un sacrificio para el Señor. Que nosotros podamos ser un sacrificio. Pablo fue un sacrificio. Mi vida está en las manos del Señor. Estoy para partir en un sacrificio vivo. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Que cuando usted y yo nos lleve el Señor, nos lleve en buenos términos. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por la iglesia de Pérgamo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a serte fiel. A pesar de la persecución, de la burla, de la crítica, del rechazo, Señor. Ayúdanos a nosotros a serte fiel hasta que tú nos llames. Y Señor, hemos oído con nuestro oído espiritual y hemos retenido en nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestro nombre nuevo lo escribas en esa piedrecita y queremos recibir ese nombre nuevo cuando estemos delante de tu presencia.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la pereza, a hacer la falta de decisión y determinación y a que hagamos un compromiso. Señor, al venir y recorrer estas 7 iglesias, es porque tú nos estás diciendo, el que tenga oído, oiga. Tú nos estás haciendo un llamado personal e individualmente a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, vamos a seguir tomando fotos.